Pues seguimos entonces con ese texto de Filipenses capítulo 1, 3 a 11. Me acuerdo que mi primer año como pastor, de eso ya hace algunas décadas, estaba designado a una iglesia bastante grande, tenía como más o menos 800 personas, ¿no? Y yo 23 años, imaginaos lo que pasó. Y por supuesto que en ese primer año no pude conocer a todos los hermanos, era mucha gente, muchas familias, ¿no? Y llegando la Navidad tuvimos un culto especial en Nochebuena, como es la tradición ahí, y pedí al final del culto a un hermano que orara. Y para mi sorpresa, además de orar casi 15 minutos, ya eran casi las 12 de la noche, ¿no? Con toda la iglesia ya aburrida, concluye este hermano pidiendo al Señor que bendijera a los cochinillos que nos estaban aguardando ansiosamente en los hornos de nuestras casas, que también es otra tradición, hay comer un cochinillo en Nochebuena. Seguramente todos conocemos historias de oración parecidas a esta, ¿no? Historias de hermanos que al orar nos cuentan toda la historia de la Biblia, empezando por Génesis, terminando con el Apocalipsis, que cambian el tono de voz, ¿no? Y la intensidad de la voz para aparentar una autoridad espiritual. ¿Conocéis casos así? Muchos, ¿no? O que siempre están pidiendo por las mismas cosas que suelen ser sus cosas o mis cosas, o como el que ora un día que dijo, Señor, bendice a fulano, que lo está pasando muy, muy mal, y Señor, es el hermano que vive en tal calle. Mire, Señor, si vas por esta calle, y eso no es broma, porque es una oración que la oí, ¿no? Si vas, Señor, por esta calle y giras a la izquierda después de la rotonda, pasando el súper, vive en la tercera casa a la derecha, ¿no? Entonces, son cosas que muchos de nosotros escuchamos y a veces hacemos, ¿no? La pregunta es cómo nosotros oramos, cómo oramos nosotros. Lo cierto es que con el paso del tiempo vamos cogiendo ciertos hábitos en nuestra forma de orar. Repetición automática de determinadas expresiones, ¿no? Oramos siempre por las mismas cosas. En el nombre de Jesús se convierte casi en una fórmula mágica que sin ella la oración pierde fuerza, pierde poder. Cosas así, o incluso cosas más graves, porque esas no son tan graves, ¿no? Cosas más graves como ya no nos confesamos arrepentidos al Señor en oración, ya no. O no expresamos la majestuosidad de Dios en la oración, tampoco, ya. Esas cosas ya de ellas vamos pasando poco a poco. En el texto que hemos leído de Filipenses, capítulo 1, encontramos una oración pero muy especial del apóstol Pablo a favor de sus queridos hermanos de la iglesia de Filipos. En sus cartas, con excepción de Gálatas y Tito, tras la salutación, el apóstol siempre se refería a sus oraciones a favor de los hermanos y de las iglesias, siempre. Era una costumbre de Pablo y siempre las empezaba por una actitud de acción de gracias a Dios por la vida de los hermanos. En el caso de la oración de Pablo, aquí en Filipenses, vemos claramente que estaba lejos de ser una plegaria general o de unas fórmulas comodín que sirven para todos los casos, ¿no? Se nota que en toda su oración Pablo se expresa en primera persona del singular, y eso es muy curioso, ¿no? En primera persona del singular dice yo oro, ¿no? Yo. Lo que se trata, por tanto, de una oración bastante personal de Pablo y muy ligada a las experiencias vividas por el apóstol con los hermanos de Filipos. Por otro lado, aunque mantenga ese carácter muy personal, también es cierto que sus oraciones escritas en las cartas, en las introducciones de sus cartas, expresaban también la fórmula litúrgica de las oraciones de la comunidad cristiana en sus primordios. O sea, si
estudiemos un poquito las oraciones del apóstol Pablo, tal como él las escribe en sus cartas, conocemos algo de la perspectiva de oración de la iglesia primitiva. Son una manera de conocer la forma como nuestros hermanos del pasado oraban. Lo cierto es que podemos aprender mucho con la oración del apóstol Pablo y así perfeccionar nuestra propia vida de oración. Por eso el tema que tenemos para hoy es orando con el apóstol Pablo. Orando con el apóstol Pablo. Creo que tenemos mucho que aprender con el apóstol acerca de la oración. Y os quiero presentar algunas características de la oración de Pablo que ciertamente nos puede ayudar en nuestra vida de oración personal como cristianos. Lo primero de todo es que Pablo oraba con gratitud y alegría. Orando con actitud y alegría, y eso lo vemos en los versículos 3, 4 y 5. Eso es lo primero que vemos en la oración de Pablo. Su gratitud, versículo 3, y su alegría, versículo 4. La gratitud a Dios es una actitud constante en la vida de este apóstol, constante. Y la dirige conforme las palabras de Pablo, la dirige a mi Dios, lo que expresa la profunda relación personal que mantenía a diario con Dios. Como lo dijo, por ejemplo, también en Gálatas 2:20, ¿no? Que vivía por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, Pablo es muy personal en todo lo que dice acerca de Dios. Es claro que Cristo nos ama a todos nosotros, no hay duda. Y ha dado su vida por todos. De eso tampoco tenemos duda alguna. Pero el apóstol Pablo interiorizó profundamente esa verdad y lo expresa de una forma muy personal en su oración. Eso para Pablo es como si Dios, toda la obra de Cristo, Dios la dirige a él como persona. Y es verdad, porque también la dirige a cada uno de nosotros como personas que somos. Da gracias a Dios cada vez que se acordaba de sus hermanos de Filipos. Siente una profunda gratitud a Dios por conocer a estos hermanos, por haber sido uno de los pioneros de la transmisión de la fe a estas personas, incluso por las propias tribulaciones que él, Pablo, pasó en esta ciudad de Filipos, como su encarcelamiento, encarcelado por amor a Dios y por amor a los hermanos, ¿no? Una gratitud que generó comunión. Y eso es importante. Una gratitud que se fortaleció en la comunión, que se expresó en forma de comunión. Eso es muy importante. Lo cierto es que la acción de gracias, versículo 3, y la alegría que menciona Pablo, versículo 4, nos describen la relación mantenida entre Pablo y los filipenses. Y que esa relación está impregnada de una profunda cordialidad, de amistad verdadera, del querer estar juntos, de compartir sus vidas, de deseo de cercanía y de ternura. La alegría que menciona, ahora versículo 4, define la manera como ora por ellos con alegría y no con pesar, no con peso por obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque comparte con ellos una bella historia común. El versículo 5 nos define esta historia común o esa comunión entre ellos, ¿no? El hecho de que los filipenses participaron del Evangelio desde el principio. Y ahí está la clave. Esa participación común en el Evangelio es básicamente el sentido que tiene la palabra comunión. Participar juntos, ¿no? Comunión. ¿No? O la palabra que muchas veces solimos usar, que la traemos del griego, ¿no? Koinonia, que se traduce por comunión, ¿no? Y este es en realidad un tema importante en la carta, el tema de la comunión, porque Pablo, por ejemplo, si seguimos la lectura del texto, el versículo 7, habla de que los filipenses participaron
en la gracia concedida a Pablo en sus cadenas. ¿Por qué en sus cadenas? Porque cuando escribe esta carta, Pablo estaba preso en Roma. Escribe desde la prisión, no solo esta carta, también la de Efesios, también la de Colosenses y de Filemón. Son las 4 cartas de la prisión. Si vamos al capítulo 2, primer versículo, vemos que participan en el compañerismo o comunión en el Espíritu, ¿no? Capítulo 3, versículo 10, habla de que participan de los sufrimientos de Jesucristo. Capítulo 4, versículo 15, dice que participaron de la obra de Dios, contribuyendo financieramente en la evangelización y misión del apóstol por donde iba. La forma como los filipenses mantenían comunión o participación en el Evangelio ha sido, por tanto, muy diversa, pero siempre firme e integrada. Pablo oraba con gratitud a Dios, recordándose siempre de sus hermanos, anhelando estar con ellos. Y oraba con gran alegría en su corazón por sus vidas, por la fe que habían recibido de Cristo y que compartían entre sí y que compartían con Pablo en comunión, en fraternidad, en compromiso. Una actitud, una gratitud a Dios, un corazón alegre, es un corazón y es una actitud que se manifiesta en comunión, en fraternidad, en compromiso ministerial y en apoyo mutuo. La alegría solo se puede consolidar en nuestras vidas y solo se puede expresar por la forma como oramos cuando la experiencia de comunión se torna genuinamente verdadera y sólida en nuestra experiencia y en nuestra convivencia cristiana. Aprendemos, por tanto, con Pablo que si oramos, debemos orar con gratitud a Dios y un corazón alegre, alegre por la comunión verdadera con los demás hermanos. ¿Cómo oramos nosotros? Pero en segundo lugar, versículo 6, aprendemos con Pablo a orar bíblicamente. En segundo lugar, vemos cómo el apóstol oraba bíblicamente o teológicamente, ¿no? Su oración tenía un contenido bíblico muy especial. Podéis echar un vistazo al versículo 6 y ver cómo Pablo expresa su convencimiento bíblico, su firme creencia. Él profesa su fe en la obra completa de Jesucristo, una obra de salvación eterna. Una tan buena obra de salvación que Cristo comenzó a realizar en su propia vida y en la vida de los filipenses cuando Pablo y su equipo llegaron o fueron llamados por Dios a cruzar el mar y establecerse en la ciudad de Filipos, cuando Pablo y su equipo se encuentran con Lidia, cuando ellos también conocen a la muchacha que era esclava y cuando tienen la experiencia con el carcelero de cuando estaban presos y Dios les pone en libertad, ¿no? El carcelero y su familia, y luego con otros más. Todo eso, toda esa historia la tenemos en Hechos capítulo 16. Una salvación que el propio Cristo, por medio del Espíritu Santo, la irá perfeccionando día a día en sus vidas. Eso es lo que dice nuestro versículo 6 de Filipenses capítulo 1. Cristo, por medio del Espíritu, perfeccionará cada día la salvación en sus vidas, también en las nuestras, santificándolos y usándolos también a nosotros en su obra de testimonio del Evangelio por todo el mundo, hasta que llegue el día final de la vuelta de Cristo con poder y gloria para instaurar definitivamente la eternidad en nuestras vidas. Algo que ya es definitivo, pero que se va completando poco a poco. Hay mucha teología en ese versículo 6, una teología que se expresa en oración, porque se ha consolidado como parte de la experiencia de vida
de Pablo, de la iglesia, la tuya y la mía. Se trata de un contenido bíblico que transforma la manera como uno se ve a sí mismo, ¿no? Como vemos a la iglesia, como vemos la obra de Dios en el mundo, como vemos el mundo, ¿no? Un contenido que nos hace mirar correctamente a las situaciones que nos tocan vivir a todos nosotros. A veces son situaciones más densas, más complicadas, pero que nos ayuda a afrontar cada día lo que nos viene. Un contenido bíblico que nos cambia desde dentro y que se ve en nuestras actitudes exteriores, en nuestros comportamientos. Por tanto, Pablo, al orar, no podía dejar de expresar esa su fe y su creencia. Oraba bíblicamente, oraba teológicamente. Lo más interesante del contenido del versículo 6 es que nos habla de la obra redentora de Cristo aplicada a nuestras vidas, y su resumen podría ser que al salvarnos, Cristo nos persevera para la salvación. En otras palabras, por ser Cristo el que nos salva, en consecuencia perseveraremos en esa salvación. No la perderemos jamás, más bien perseveramos en la salvación, porque esa salvación es obra de Cristo, no es meramente obra humana, no depende de mí ni de ti, depende de la gracia de Cristo en nuestras vidas, lo que nos da una tremenda seguridad. Por eso la comunión del Evangelio, del versículo 5, esa comunión que dice el versículo 5, es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque nos rendimos todos a la misma fe en Cristo. Esa doctrina, resumidamente expuesta aquí por el apóstol Pablo, se traduce en un convencimiento. Esa es la palabra que pone Pablo, ¿no? Estoy plenamente convencido, ¿no? O en el establecimiento de una certeza. Esa es la palabra que usa el apóstol, ¿no? Estoy convencido, estoy seguro de eso, ¿no? En lo más profundo de su vida estaba convencido. Algo que formatea todo lo demás, ¿no? La verdad es que las cosas en las que creemos, ¿no? Nuestra credenda interior es lo que formatea la agenda, lo exterior, el comportamiento, las actividades, las decisiones, ¿no? Pues una vez que eso está profundamente vinculado a nuestro ser, todo nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestro ministerio, nuestra ética, al igual que la del apóstol Pablo, se formatea desde lo que creemos bíblicamente. Y todo eso se expresa en la oración. Cuando oramos, dejamos que esas cosas salgan de nosotros, ¿no? Y todo eso cambia la forma como oramos y el contenido de la oración. Ya no podemos seguir siendo, por ejemplo, el protagonista de nuestras propias oraciones. Este es Cristo. Y ya no podemos seguir orando siempre por lo mío. Ahora oramos más por lo de los demás, por la obra de Cristo en la vida de los otros, en la vida del mundo, ¿no? Por toda la iglesia, por cada hermano y hermana, oramos por los otros. Ya no podemos creer de una forma y orar de otra. La oración expresa la fe que llevamos dentro. Expresa también la buena o la mala teología que cargamos dentro, la correcta o la incorrecta comprensión que tenemos de la Biblia. La experiencia cristiana siempre, en todos los casos, expresa lo que de hecho uno cree, y con la oración eso no es distinto. Aprendemos con Pablo que debemos orar con un sólido contenido bíblico y teológico, expresando por medio de la oración la fe y la creencia que tenemos. Oramos bíblicamente nosotros. En tercer lugar, orando con amor, ¿no? Pablo ora con amor en su corazón, versículos 7 y versículo 8. Observamos ahí, versículos 7 y 8, que la oración del apóstol Pablo rebosa de verdadero amor, está llena de amor. Empieza el versículo 7
diciendo que la afirmación teológica del versículo 6 de lo anterior no podía ser otra porque llevaba a cada uno de los hermanos de Filipos en su corazón. O sea, la verdad que él estaba convencido, versículo 6, lo cambia de tal manera que ora con amor. Y eso es una clara expresión de afecto, de amor fraternal. Y ese sentimiento de amor se vincula al contenido del versículo 6. Y además, Pablo tenía una fuerte razón para pensar y sentir de esa manera, que cuando se encontró preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, los filipenses participaron con él en la gracia de Dios que le había dado de predicar y de llevar a otros el mensaje del Evangelio. En otras palabras, lo que está afirmando es que su teología y su amor por los filipenses se confirman plenamente al ver cómo ellos se comprometían y participaban a diario con el ministerio del apóstol, no solo cuando vivió entre ellos, pero también ahora que estaba preso en Roma. Sufrían literalmente con sus cadenas, ¿no? No, es que no les importaba tanto, no, sí que les importaba profundamente, sufrían de verdad con la prisión de Pablo. Incluso le enviaron a una persona, a un diácono, Epafrodito, capítulo 2, cuando lleguemos al capítulo 2 vamos a ver la historia de Epafrodito, y le enviaron a ese diácono para ayudarle en todo lo que necesitaba en Roma, y con él una gran ofrenda para su mantenimiento y para que la obra misionera no se estancara en Roma. Siempre se habla mucho de que la iglesia de Filipos estaba comprometida con el mantenimiento misionero de Pablo, pero no todos saben que esa iglesia, aunque contaba con una gran empresaria como era Lidia, era una comunidad compuesta por muchos esclavos griegos, personas tremendamente pobres, esclavos, ¿no? Vivían con la única ropa que tenían y con el cachopán y vaso de agua que le daban al día, ¿no? Aún así, la teología que aprendieron del apóstol y el amor que le tenían eran más fuertes que sus pocos recursos y se comprometían y participaban de su mantenimiento. Estaban comprometidos con Pablo porque verdaderamente le amaban. Eso es comunión, eso es teología, eso es amor, ¿no? Versículo 8, si echáis un vistazo, el versículo 8 está repleto de buenos sentimientos por parte de Pablo hacia los filipenses. Y toma a Dios por fiel testigo acerca de sus sentimientos. En primer lugar, Dios es testigo de que Pablo los echa de menos a todos ellos. Y en segundo lugar, Dios es testigo de que esa añoranza del apóstol se alinea al entrañable amor de Cristo. El entrañable amor de Cristo es una expresión muy fuerte, pues se refiere a un profundo sentimiento de amor que Cristo lleva en sus propias entrañas, por eso entrañable, lleva en sus propias entrañas. Hablando de ese sentimiento, en Mateo capítulo 9, versículo 36, Cristo, usando esta misma palabra, dice que tiene compasión o tiene misericordia de los que en el desierto los seguían sin tener que comer aquel día, ¿no? Entonces es ese dolor que se siente dentro cuando uno se identifica con el sufrimiento de los demás. El mismo Pablo se refiere al amor cristiano con esa palabra, si vamos al capítulo 2, versículo 1, uniendo el afecto entrañable al estímulo de la unión con Cristo, en consuelo de su amor, el compañerismo o la comunión del Espíritu, ¿no? Son expresiones que están ahí en ese primer versículo del capítulo 2, pues se trata, por tanto, de un sentimiento que se concreta, que se solidifica
en nuestra propia experiencia cristiana y que se expresa eclesialmente y personalmente hacia el mundo, no solo entre nosotros. Un sentimiento que brota de nuestra unión con Cristo. Aprendemos, por tanto, con Pablo que debemos orar con amor, con el amor de Cristo fluyendo en nuestras vidas y con un profundo amor por todos nuestros hermanos. ¿Cómo oramos nosotros? Por último, me gustaría mencionar versículos 9 a 11, que Pablo oraba con intercesión, ¿no? Orando con intercesión. Llegamos entonces a estos versículos finales y vemos las peticiones del apóstol, lo vemos intercediendo por los filipenses. Esto es lo que pido en oración, afirmó el apóstol, ¿no? Esto es lo que yo pido en oración. ¿Qué es lo que pedía a favor de sus hermanos? Es interesante, ¿no?, ver el contenido de las peticiones de Pablo. Solo ahora, y eso es otra cosa importante, solo ahora al final de toda su oración es que presenta a Dios sus peticiones. Primero le agradece, se alegra, expresa su fe, su creencia, luego demuestra su amor, su añoranza y por último, después de todo, él presenta sus peticiones. Podríamos hacer un listado de las peticiones de Pablo, a ver qué podemos aprender con él. ¿Qué es lo que pedía el apóstol Pablo? Primero, que el amor abunde cada vez más. Segundo, que crezcan en conocimiento y buen juicio. Tercero, que puedan discernir lo que es mejor. Cuarto, que sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Quinto, que sean llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Cristo, y todo esto para la gloria y para la alabanza de Dios. Vaya listado de oración, ¿eh? Muy parecido al mío, supongo que no, ¿no? Muy parecido al nuestro, que sí, muchas veces no. El apóstol ruega a Dios ante todo por un exponencial crecimiento espiritual por parte de los hermanos y de la iglesia filipenses. Se trataba de algo que ya lo tenían los filipenses, claro que lo tenían. Eran cristianos, pero las peticiones de Pablo eran para que esa fe, ese amor, ese discernimiento, esa pureza, esa esperanza, esa comunión interna y ese vigor bíblico y ese compromiso misionero y evangelizador y esa alegría y gratitud aumentaran cada vez más en sus vidas y en su iglesia. Lo interesante es observar que todas estas peticiones de Pablo se configuran como un único bloque, ¿no? Están como cerradas dentro de un único bloque, como si fuera una única petición y no dos o tres, no varias. Es como si todas estuviesen ligadas las unas a las otras, formando un todo completo, una única experiencia de fe y de vida. Una lleva inevitablemente a la otra. No podía pedir una sola cosa, como si les faltara solo eso, y tuvieran todo lo demás. No, la verdad es que o crecen o crecemos. En todas ellas, o todas crecen como una única experiencia, o no la tenemos a ninguna de ellas. Por tanto, al orar, aprendemos que nuestras peticiones deben contemplar objetivamente nuestro crecimiento espiritual como individuos y como familia de fe. Por supuesto, todos tenemos también nuestras peticiones de orden más personal, por lo que también debemos orar e interceder. Oramos también por nuestras peticiones personales. No hay ningún problema. Sin embargo, no podemos olvidarnos ni dejar de dar la debida prioridad al fortalecimiento espiritual, al compromiso con la obra, al servicio cristiano, la comunión y el amor entre todos nosotros. Aprendemos con Pablo a cómo pedir mejor. ¿Y nosotros cómo pedimos?
Concluimos. Concluimos preguntándonos cómo anda nuestra vida de oración, preguntándonos por la calidad de nuestras oraciones, por la finalidad de nuestras oraciones. Es curioso que decimos a los nuevos en la fe que deben orar con libertad en sus corazones, que pueden decir a Dios todo lo que les dé la gana y de la forma que sea, y no estamos equivocados, ¿no? Porque la oración de hecho tiene que salir del corazón, que podemos todos estar afligidos o alegres, pero expresamos eso en la oración. Pero si una expresión de fe, de certeza, de amor, de gratitud a Dios, ¿por qué muchas veces resistimos a orar? ¿No? Podemos decir que oramos mucho en secreto, en lo íntimo, y eso es muy bueno, es importante. Pero orar en público en la iglesia no es hipocresía. ¿No? Muchas veces decimos, no, yo oro en secreto, porque eso de orar en público entre muchas personas, eso es un poco de hipocresía. Pues no, la verdad es que no, porque oramos no para que muchos nos escuchen, sino que para expresar en comunión nuestra propia fe común y nuestra gratitud común a Dios. Eso en realidad se trata de la manera como podemos aprender a orar. Sin embargo, aunque de hecho hipocresías existan, ¿no? Lo cierto es que solo aprendemos a orar cuando recibimos la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y sobre todo también aprendemos a orar escuchando cómo oran los demás hermanos, sus énfasis, sus peticiones, sus alabanzas y la acción de gracias cuando las hay, ¿no? Y si eso es así, ¿por qué entonces no podemos aprender a orar con el apóstol Pablo? Sí que podemos, ¿no? Y en este texto hemos aprendido con el apóstol Pablo. Todo lo que sale de las Sagradas Escrituras es para nuestra enseñanza, instrucción, corrección, disciplina y crecimiento. En este texto hemos aprendido a orar con el apóstol. Y ante ello, si hace falta, reconsideremos nuestra vida privada y pública de oración. Confesemos si hace falta, pero asumamos una nueva actitud frente a la oración. Que el Señor nos bendiga. Amén.